con ustedes. No es lo mismo que un abrazo, es real, no es lo mismo que un beso, pero qué bueno el poder saber que estás del otro lado y poder saber que podemos por lo menos charlar un rato, saber que estás bien, podemos verte y eso es maravilloso. Y compartir lo que Dios puso en nuestros corazones, porque también tenemos como objetivo el poder edificarnos mutuamente, ¿no? Creemos que cada uno de nosotros tiene algo para aportar y para bendecir al otro, y esto se puede lograr en la medida que estamos conectados. Nunca vamos a llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos separados del cuerpo de Cristo. Hablábamos un poco de eso el otro día, ¿no? Del compromiso que Dios quiere que asumamos no solo con Él, sino también con el cuerpo de Cristo. En la medida que participamos en el cuerpo de Cristo, que pertenecemos, que somos parte y que, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que cada miembro cumple su función, vamos creciendo, somos edificados, somos saludables. Uno puede ver esta escena o esta imagen en el cuerpo, ¿no? Si el hígado deja de funcionar, si el riñón no funciona, el cuerpo se ve afectado. Cada miembro bien concertado, decía, ¿no? Exactamente. Bien unido, ¿no? Exactamente. Entonces en esto, cada uno, Viviana, cada uno de nosotros es importante. Cada uno. Y hoy tenemos un devocional en el que queremos compartir la palabra de Dios, por supuesto. Es una charla, es un devocional en el que queremos llevarnos a la reflexión, meditar. Vamos a estar hablando vamos a hablar de las diferencias que hay entre ser un creyente y ser un discípulo. Ser un creyente y ser un discípulo. Y por ahí alguno dirá, pastor, pensé que era igual. Pensé que era lo mismo. Pensé que ser creyente es igual a ser discípulo. La Biblia hace una clara distinción entre una cosa y la otra, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso. Pero tenemos una consigna, queremos que la gente participe, ¿verdad, Viviana? Así es, sí. Tenemos una consigna. La consigna de hoy es en tus palabras, ¿sí? En tus palabras, ¿qué es para vos ser un discípulo? Sería bueno que puedas participar, ¿sí? Así vamos charlando uno al otro, ¿sí? Lo lindo del devocional, de estos devocionales que hacemos, es que podemos hacerlo juntos, ¿no? Vos estás del otro lado y participás. Eso es maravilloso. Y el devocional de hoy, dijimos, se trata de si es lo mismo ser creyentes que discípulos. Y lo que queremos preguntar a los que nos están viendo es que nos puedan decir con sus palabras qué es para ellos ser un discípulo, qué es para vos ser un discípulo. Nos encantaría que con tus palabras vos nos puedas decir para vos qué es ser un discípulo. Es para nosotros muy importante porque vamos a ir hablando un poquito de las diferencias entre creyente y discípulo, pero nos gustaría escucharte, que vos nos digas qué es para vos ser un discípulo. ¿Es lo mismo que ser un creyente? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Porque una de las cosas que hablábamos, Viviana, y uno de los fundamentos bíblicos que teníamos estaba en el libro de Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando está diciendo esto, el Señor nos está diciendo: miren que yo que los envío, soy el que tiene todo el poder. No tengan temor. Toda autoridad, todo poder. Exacto. Porque aparte el Señor estaba mandando a sus discípulos, que luego serían los apóstoles, ¿no es cierto? Pero los estaba mandando, dice: yo los mando entre medio de lobos. Yo los mando a ustedes a lugares donde van a querer matarlos, donde el diablo se les va a levantar. Cada vez que queremos hacer la voluntad de Dios tenemos que esperar oposición. Cada vez que nosotros queremos hacer lo que Dios quiere por encima de lo que nosotros queremos, tenemos que esperar oposición, críticas, levantamiento, ¿no? Pablo va a decir que incluso personas que llamaban hermanas en la iglesia se le habían levantado y lo habían denunciado y lo querían poner preso. Exacto. Entonces el Señor les dice: si ustedes van a llevar mi palabra, si ustedes van a ser mis mensajeros, si van a cumplir mi voluntad, tienen que saber que el que los envía tiene toda potestad. ¿Y qué paz nos da eso, no, Viviana? Sí, por supuesto. Uno va ya con sabiendo que hay alguien que está por sobre nosotros y está en el cuidado de nosotros, ¿no? Tal cual. Así que bueno, esperamos sus palabras, esperamos que nos digan según sus palabras, ¿qué es un discípulo para ustedes? Ya tenemos mucha gente que se está conectando. Bueno, está Sabrina, Dios te bendiga. Un abrazo a Walter.
Bueno, tenemos a Matías, Ivana, Karina, tenemos mucha gente, ya hay mucha gente que se está conectando. Vamos a participar de la consigna. Y ¿sí? queremos que participen. Nos gustaría que nos digan con sus palabras qué es un discípulo para ustedes. Porque vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la diferencia entre un discípulo y un creyente. Y en el libro de Mateo 28, 18, el Señor le dice, toda potestad me es dada. Tienen que saber que no hay una autoridad más grande que la mía. ¿Qué gozo me da esto, Viviana? ¿Qué poder que se desata cuando entendemos que estamos sirviendo al que tiene todo el poder? Mira lo que dice tan claramente. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. O sea, no solo en el cielo, en la tierra. Y con todo este tema del coronavirus y con todo este tema de lo que está pasando, tenemos que saber que toda potestad les da a Jesús y que si esto está avanzando de alguna manera, también tiene que ver con cierta permiso claro, de parte de Dios. es muy claro acá, ¿no? Dice, Exacto, toda potestad me es dada. Exacto. ¿Qué significa esto? Que Jesús en este mismo momento puede decir hasta acá y hasta acá. Exacto. Pero también yo creo, Viviana, que Dios está permitiendo este tiempo, no que Él lo haya mandado, pero sí está permitiendo, porque nos está llevando como iglesia a una reflexión y a una búsqueda más profunda. Creo que este tiempo de cuarentena ha ayudado a muchas personas a tener una comunión diferente con el Señor, a buscar a Dios de una manera diferente, ¿no es cierto? Así que toda potestad me da, pero mira lo que dice, por tanto, id, y mira lo que dice, hacer discípulos, dice. Fíjate que no dice hagan seguidores, no dice hagan creyentes, dice hagan discípulos. Es muy claro, ¿no? Es la misión, esta misión es la que le encomendó el Señor a los discípulos y es la misión que tenemos como iglesia, no existe otra misión. Cuando hablamos de la misión, de lo que debe hacer la iglesia o a lo que se debe dedicar la iglesia, los pastores, los líderes, todos nosotros como cuerpo de Cristo, es a esto, a ser discípulos. Fíjate que ni siquiera dice seguidores, porque estadísticas, tengo estadísticas súper importantes, por ejemplo, de George Barna, que George Barna es uno de los consultores de iglesia más importantes en el mundo, uno de los hombres más íntegros y que los pastores de las iglesias en el mundo lo consultan porque él hace investigaciones de la iglesia, y una de las cosas que él decía es que en las iglesias hoy hay muchos creyentes, pero pocos discípulos. Wow. Él hace una investigación y, por ejemplo, una de las investigaciones que hace es que 9 de cada 10 personas dicen que creen en Jesús. 9 de cada 10 personas dicen que creen en Jesús. Pero de esas 9, solo 4 procuran tener una relación personal con Jesús. Y de esos 4, solo 1 o 2 ha decidido hacer de Cristo el Señor de su vida. Wow. Wow. Ahora, cuando uno ve las iglesias, cuando uno ve nuestras iglesias, uno puede ver que hay una diferencia entre discípulo y creyente, Viviana. Claro que sí. Tristemente, ¿no? Tristemente podemos ver, sí, la diferencia, y podemos ver aquel que verdaderamente decidió, ¿no es cierto?, hacer del Señor su Señor y dejar que Él dirija, ¿no?, su vida. Así es. Viviana, acá, bueno, nos empiezan a mandar mensajes. La consigna es que nos digan que es con sus palabras un discípulo. Porque vemos que saludan, gloria a Dios. Walter, un abrazo. Vos sabés que te quiero mucho. La verdad que se los extraña tanto, los extrañamos tanto, ¿no? Este ha sido un tiempo de extrañar mucho, Viviana. Exacto. Bueno, Sabrina nos dice que nos están escuchando los 4. Bien. Ivana nos saluda, Elizabeth, Elías, los padres de una compañerita de Franco. Un abrazo, bendiciones. Hernán nos está viendo, Hernán y Cintia, abrazo. Pero lo único que dijo la consigna es Karina. Bien, Cari, bien. Karina dice que es alguien que tiene en cuenta y que sigue los pasos de alguien más, ¿no? Ajá. Alguien que tiene en cuenta las enseñanzas y que sigue los pasos de otros, ¿no? Wow. Bueno, vamos desandando. Bien, Esperamos, vamos bien. Matías, Ivana, vamos Sabrina. Vamos, participen. Que nos puedan decir. No esperen hasta que nosotros vamos hablando. Vamos. Exacto. Bueno, Evelyn Barreto.
mucha gente que está ahí conectada y que está en este devocional. Bueno, Carlu, Maggie, bueno, mucha gente, ¿no? Anímense a la consigna, ¿sí? En tus palabras, ¿qué es para vos ser un discípulo? Estamos muy serios en esto. Quiero decirles, abrirles mi corazón. Mi gran preocupación como pastor es cumplir la misión que el Señor nos dio, ¿no? Y yo comprendo que Él nos ha enviado a ser discípulos. De hecho, nuestra declaración de misión, Viviana, dice que existimos como iglesia para transformar personas sin Cristo en discípulos consagrados, maduros, capaces de toda buena obra y que puedan ser una inspiración para otros, ¿no? Esta tarea es la tarea que nos abruma, que hace que nuestros corazones estén todo el tiempo, nuestras mentes, corazones pensando. Pero también somos conscientes de que muchas de las personas que siguen a Cristo son seguidores, no discípulos, ¿no? Ahora, la Biblia dice que Jesús nos manda a ser discípulos y la verdad es que hay diferencias entre un discípulo y un seguidor, un creyente. Ahora, el discipulado cristiano es el proceso mediante el cual los discípulos crecen en el Señor. Acá tenemos una clave, ¿sí? Un discípulo es alguien que está en un proceso de crecimiento constante. Porque, pastor, ¿y hasta dónde debo crecer? Hasta que Cristo venga. Porque el discipulado no es algo que yo hago 3 años, 4 años. El discipulado es toda la vida. De hecho, el discipulado cuesta toda la vida. Ser un creyente es tomar una decisión, ¿no es cierto? Y es instantáneo, ¿no? Yo pongo mi confianza en Jesús, instantáneamente paso a ser un creyente, un seguidor de Cristo. Pero el discipulado me va a costar la vida, todo lo que soy. Entonces, por eso Jesús nos alienta a ser discípulos y a meternos en este proceso, Viviana, de crecimiento en el Señor, en donde somos equipados por el Espíritu Santo y por las personas que Dios puso en el cuerpo para poder vencer las presiones, las tentaciones y las pruebas de esta vida, siendo cada día más como Jesús. Entonces, ser un discípulo implica estar dentro de un proceso de crecimiento en donde nos dejamos equipar por el Espíritu de Dios que vive en nosotros y por las personas que Él puso a nuestro lado. Por eso Efesios 4 va a decir que el Señor puso pastores, maestros, apóstoles. ¿Para qué? Para que nos equipen, para que nos ayuden a hacer todo lo que Dios quiere que seamos, discípulos, verdaderos hombres y mujeres consagrados a Dios, ¿no? Y que están creciendo constantemente. ¿Y cuál es la medida, pastor, del discipulado? Cristo. Porque la Biblia dice hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, yo no puedo quedarme con... Yo veo mucha gente, Viviana y hermanos, veo mucha gente que por años está en la misma situación. Así es. Años. ¿Qué me dice esto? Que no está en el proceso de discipulado. Porque cuando estamos en un proceso de discipulado, el cambio va ocurriendo día a día. Los discípulos estuvieron 3 años con Jesús y para el final del discipulado con Jesús, ellos no eran lo mismo. Y si uno mira, después que Jesús se fue al cielo y mandó al Espíritu Santo, ellos siguieron en un proceso. Y uno mira a Pedro al principio de su ministerio y mira las cartas de Pedro, y uno se da cuenta que Pedro ha sido, no lo encontrás, ha sido transformado completamente por el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo, por las personas que Dios puso a su lado. Entonces, si yo quiero ser un creyente, tengo que saber que voy a estar limitado, porque voy a seguir al Señor, pero como Pedro al principio, de lejos. ¿Cuánta gente sigue al Señor de lejos, Viviana? Tristemente podemos ver en la iglesia, no hablo de nuestra iglesia, hablo de la iglesia en general, personas que han decidido ser simplemente creyentes. ¿Por qué lo vemos? Porque justamente en sus hechos se ven, ¿no? Vemos continuamente salirse del proceso. Y es triste porque vemos cómo se quedan, ¿no es cierto? No hay un crecimiento, no hay madurez, ¿no es cierto?
pero el proceso tiene que ser constante, ¿no? Tal cual. Viviana, tenemos muchas personas que ya están participando y les agradecemos. Bien. Me encanta que pase eso, ¿no? Matías dice, persona que siga un guía, sus enseñanzas y las enseñanzas del maestro ese. Sabrina dice que Walter está respondiendo y dice que un discípulo es aquel que se hace a imagen y semejanza del que lo discipula. Wow. Wow, Walter, qué clave, porque no es solamente alguien que escucha las enseñanzas. Muchas veces ponemos el discipulado como alguien que aprende. Y está bien, es una parte. De hecho acá, por ejemplo, Oscar nos dice un discípulo es una persona que está dispuesta a aprender, a ser disciplinado. Alguien que está dispuesto a cambiar. Ajá, me encanta. Mónica nos dice que es una persona que quiere aprender y está muy bien. Ivana dice es alguien que no solo sigue, sino que crece, defiende las doctrinas del maestro. Wow. Excelente. Muy lindas definiciones, muy bien. Ahora, decía Walter, alguien que crece a semejanza del maestro, ¿no? O sea, no es solo recibir las enseñanzas, no solo se trata de aprender, porque muchas veces nos hemos equivocado creyendo que discipulado o ser un discípulo es adquirir conocimiento. ¿Cuánta gente cree que ser un discípulo es aprender la palabra? Y un creyente puede ser un discípulo. Perdón, un creyente puede ser alguien que aprende la palabra y no ser un discípulo. Exacto. De hecho, hay mucha gente, de hecho hay teólogos que no son discípulos. ¿Cómo puede ser un teólogo? Sí, Exacto. simplemente ama la palabra, le encanta estudiar la Biblia, las revelaciones, pero no quiere decir que sea un discípulo. Entonces, un discípulo crece, decía, en semejanza al que lo está enseñando, ¿no? Ahora, mirá qué interesante, porque en Mateo 28 el Señor dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ahí está un poco, Walter, lo que vos decías y lo que muchos de acá están diciendo, ¿no? O sea, no es solo aprender, sino que fíjate lo que dice, enseñándoles, esto es aprender, Claro. pero que guarden, dice. O sea, que hay una clave acá, no es solo conocer, sino guardar. Y la pregunta que yo me tengo que hacer como discípulo, si es que soy discípulo, es ¿cuánto de lo que he aprendido estoy guardando? Estoy practicando. Estoy ejerciendo, Estoy ¿no? obedeciendo, Claro, ¿no? Porque es duro lo que voy a decir, yo sé que ustedes me van a entender, es la palabra lo que queremos hablar, ¿no? ¿Recuerdan cuando dice que muchos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, vos no sabés los mensajes que nos mandamos en tu nombre, unos mensajes increíbles? Señor, en tu nombre predicamos unos sermones homiléticos, hermenéuticos. Señor, en tu nombre, vos no sabés la cantidad de gente que te aceptó porque predicamos tu palabra, y es más, hasta milagros hicimos. ¿Y qué les va a decir el Señor? No los conozco, porque no guardaron mi palabra. Entonces, uno puede ser un creyente, hay mucha gente creyente, hay gente que está apartada, pero sigue creyendo en lo que la palabra de Dios dice, porque ellos creen que la palabra de Dios es verdad, y le predican a otro. Yo he conocido borrachos predicarle a otros, te lo digo, he estado, cuando estaba en el mundo, he estado tomando con personas que eran apartadas y que le predicaban la palabra a otro. Y eso no quiere decir que esa persona sea un discípulo. Es un creyente, es alguien que cree en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios, pero no ha decidido rendir su vida completamente a Dios. Entonces, es igual ser discípulo que creyente, ¿no? Es la consigna que estamos planteando, ¿no? Bueno, Betty González, bueno, muchas personas, Viviana, que se están sumando. Entonces, ¿cuál era la consigna de hoy? En tus palabras, ¿qué es para vos ser un discípulo? Ya están participando un montón, así que animate vos a dar tu opinión, ¿sí? En tus propias palabras. ¿Qué Ahora, es ser un discípulo? vamos a ver algunas diferencias, ¿te parece, Viviana? Vale. Está bueno, ¿no? Esto de poder empezar a desandar este camino, ¿no? Ahora, miren esto. Vamos a ver diferencias. Las diferencias que hay entre ser un creyente y ser un discípulo. Entre ser un seguidor y un discípulo de Cristo. Una de las diferencias que hay es que el creyente cree en Jesús como su Salvador,
pero vive para complacerse a sí mismo. No para complacer al Señor, sino para complacerse a sí mismo. Un creyente cree que Jesús es su Salvador, cree en Jesús como Salvador, pero vive para complacerse a sí mismo. Y uno podría decir, pastor, deme un ejemplo, me diría alguien. Claro, ¿cómo no? Sansón, ¿o no? ¿Cómo era Sansón, Viviana? Y Sansón era una persona que le gustaba andar a los límites, le gustaba complacerse a sí mismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿era un creyente? Sí, era un creyente, creía. Era un creyente. Es más, se había criado en un hogar cristiano. Su padre, Manoa, y su madre eran creyentes. Eran personas temerosas de Dios. Y Sansón también era un creyente. Creía que había un Dios, creía que ese Dios era el Dios de su pueblo. Creía creía que Dios le había dado los dones que le había dado. Exacto. Pero sin embargo, dice la Biblia que Sansón vivía para él. No consultaba a Dios. Él le gustaba una mujer y no le importaba si era la voluntad de Dios o no. Iba y la agarraba. Quería algo, iba y lo tomaba. Exacto. Sí. Ahora, seamos francos, abramos nuestros corazones porque estamos hablando... Vengativo, ¿no es cierto? Bueno, había un montón de cosas que tenía Sansón. Ahora, seamos francos y sinceros. Porque muchos de nosotros, si somos sinceros, no sé en la categoría que caeríamos, si creyente o discípulo. Seamos sinceros, esta es una charla entre amigos, una charla entre personas que quieren de verdad ser transformadas por Dios, Viviana. De hecho, este desear, este querer nosotros de seguir siendo transformados, esta enseñanza nos lleva a evaluarnos y a ver en dónde pisar más fuerte, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Somos discípulos o creyentes? Porque el mandato de Jesús es a que seamos discípulos. Hagan discípulos, dijo el Señor. No seguidores, no creyentes, discípulos. Exacto. No Ahora, podemos hacer algo que no somos tampoco, ¿no? tal cual. Ahora, vos fíjate esto, Viviana. La diferencia entre un creyente y un discípulo es que el creyente cree en Jesús como Salvador, pero vive para complacerse a sí mismo. Y el ejemplo es Sansón. Un hombre que creía en el poder de Dios, creía en el poder de Dios. Porque creía en el poder de Dios, Viviana. Él creía que el poder de Dios estaba en su vida. Él creía. Sí. Pero sin embargo, la verdad es que él vivía para él. Dios no era la prioridad de su vida. Claramente no era la prioridad de su vida. De hecho, él es ese creyente que se deja llevar todo el tiempo por los apetitos carnales. Él es el creyente que lo que quiere, sin importar si le agrada a Dios, lo toma, o lo agarra, o va en busca. Era un creyente que no consultaba la perfecta. De hecho, vos fíjate que los padres le decían todo el tiempo, hijo, pero tenés que hacer esto sabiendo que a Dios no le agrada. Sí. ¿Cuántos creyentes hay? Creyentes que saben lo que a Dios le agrada, pero viven para complacerse. Que a la hora de la verdad, a la hora de elegir, a la hora de decidir, no les importa si a Dios le agrada o no les agrada. Lo que le importa es poder hacer lo que ellos quieren. Se gobiernan a sí mismos y son ellos los señores de su vida, no Cristo, claramente. Entonces, ¿es igual un creyente que un discípulo? Porque, vos fíjate esto. Primero, un creyente es alguien que cree en Jesús como su Salvador, pero vive para complacerse. Pero mirá lo que es un discípulo. Un discípulo cree en Jesús como su Señor y vive para agradar a Dios. Vive para agradar a Dios. Hay una gran diferencia. Fíjate que el discípulo ha ido más allá de la percepción de que Dios está para mi beneficio. Al principio, cuando nos convertimos, la mayoría de nosotros, pensamos que Dios ¿para qué existe? Para mí. Para hacernos el bien, para amarnos, ¿sí? Para bendecirnos. Exacto. Uno ve creyentes nuevos. ¿Y qué hace el creyente nuevo? Pastor, no le pida a Dios que me dé un trabajo, que me dé esto, que me dé lo otro. No le pida a Dios que arregle el problema de mi familia. No le pida a Dios que arregle mi matrimonio, que cambie a mi hijo, que me dé una casa nueva, que pueda cambiar. Fíjate que al principio, generalmente el creyente
cree que Dios existe para él. Ahora, un discípulo llega a la conclusión de que en realidad su vida existe para agradar a Dios. Qué diferencia, ¿no? Una gran diferencia. Ahora, tenemos creyentes que hace 20 años siguen pensando que Dios está solamente para ellos. Llegamos a esta conclusión con esto que empezábamos hoy, ¿no? En medio del proceso, ¿no? Cuando continúas en el proceso seguís creciendo y en este crecer, en este madurar, vas cayendo a la conclusión de que Dios no está para mí, sino que yo tengo que seguirlo, ¿no es cierto? Y hacer lo que es su voluntad. Mirá qué interesante lo que dice Sabrina, ¿no? Sabrina dice, Sansón tenía el espíritu de Dios, el poder de Dios, pero lo usaba para sí mismo. Bueno, ves, ahí está, Sabrina, cómo podemos ser un creyente y no un discípulo. Porque el discípulo vive para agradar a Dios. El discípulo no piensa que Dios está simplemente para su propio beneficio. Que Sansón pensaba eso, ¿no? O sea, vos fíjate que Sansón usaba el poder que Dios le daba, ¿para qué? Para tener ropa nueva, para conquistar a una mujer, para mostrar su poder, todo lo que tenía que ver con él. Era un creyente, ¿no? O sea, creía que Dios estaba para él. Pero el discípulo de Dios es alguien que vive para agradar a Dios, que ha ido más allá que la salvación, que ha quebrado con eso de que Dios solo existe para mí, ¿no? Entonces, mira lo que dice, me encanta lo que dice Romanos 14:7, vayan anotando. Bueno, Teresa Luque está viendo, Pedro Escalada, Pedro, veterano de guerra, te honramos. El otro día hicimos un programa y hablamos de vos y te volvemos a saludar. Pedro estuvo en las Malvinas, defendió nuestra soberanía, es un amigo entrañable. Un abrazo enorme, Pedro. Bueno, Matías dice tremendo, dice. Bueno, está el Tano Marengo, bueno, está Luis Torres, Nati San Roque, muchísima gente que está participando y siendo parte de esta charla. Me encanta lo que dice Romanos 14:7. Estamos hablando de la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo. Y cómo el Señor nos manda a ser discípulos no creyentes. Y yo creo que Dios está moviendo. Deuteronomio nos decía Karina estos días, ¿no? Que somos de los pastores que sacan el pastito del nido. ¿Recuerdan Deuteronomio cuando en el capítulo 28 dice que Dios es como el águila que excita su nidada? Y habla del águila que saca el pasto del nido. El nido está hecho de espinas. Y habla de que Dios es como el águila que saca el pasto del nido para que queden las espinas y los polluelos se sientan tan mal porque los pinchan las espinas que tienen que volar. Tan incómodos que tienen que volar. Yo creo que Dios está haciendo esto con muchos. Dios está queriendo excitar su unidad, ¿no? Mover a muchos creyentes de ser creyente a ser discípulo. A muchos Dios le está diciendo, bueno, ya estuviste mucho tiempo como creyente. Ya hace rato tenías que haber volado. Es tiempo de hacer discípulo. Ahora, mira esto. ¿No? Dice Romanos 14:7. Mirá qué poderoso. Esto habla a un discípulo. Pablo, un gran discípulo de Cristo, ¿no? Así es. Y Pablo va a decir, porque ninguno de nosotros, los discípulos, vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¡Wow! Impresionante. ¿Te animás a preguntarle a alguien que tengas por ahí cerca? ¿Y vos para quién estás viviendo? ¡Qué pregunta!, ¿no? ¡Wow! ¿No? Sí, Romanos 14:7, sí. Si vivimos, ¿para quién vivimos? ¿Qué diferencia la vida de Sansón a la vida de Pablo, ¿no es cierto? ¡Wow! Vemos las palabras, vemos la palabra y los hechos, ¿no es cierto? Impresionante. Dos parámetros, ¿no? Totalmente. Sansón, un hombre que tenía el poder de Dios, que creía en Dios, pero no era un discípulo. Pablo, un hombre completamente entregado a Dios, mirá lo que va a decir, si vivo. De hecho, fíjense que en Filipenses dice, para mí el vivir es Cristo, decía. Entonces, un verdadero discípulo vive para agradar a Dios. Un creyente
cree en la salvación del Señor, pero vive para agradarse a sí mismo, para complacerse a sí mismo, para sus propósitos, sus metas, sus objetivos, sus anhelos, sus sueños. ¿Y dónde entra Dios acá? Dios es el que tiene que complacer todo eso. Claro, por supuesto. Dios es el que me da el poder, Dios es el que me ayuda. Dios tiene que darme. O fíjate que en el momento cuando estaba ya con Dalila, él decía, bueno, una vez más voy a levantarme, voy a pelear como siempre lo hago, ¿no? Con el espíritu. Y de repente se encontró que ya el espíritu de Dios no estaba ya en él. Bueno, uy, Viviana, la que estás diciendo. O sea, ¿Cuánta gente que cree que todavía Dios está con ellos, ¿no? Pero han contrictado al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se ha cansado. Dijimos que el discipulado, ¿no? Es ese proceso donde el Espíritu de Dios nos equipa para vivir una vida agradable a Dios. Pero si nos salimos continuamente del proceso, es muy difícil. Ahora vos fíjate que cómo nos equipa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos equipa llevándonos a confrontar con la palabra de Dios y a obedecer a Dios. Entonces, ¿cuántas personas ya han contrictado al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, ¿a dónde te lleva? A eso, a que seas cada día más consagrado y más obediente. Y como decía Walter hoy, a que cada día te parezcas más al Señor, a Cristo, ¿no? Entonces, ahora, dijimos que un creyente es alguien que cree en Jesús como Salvador, pero vive para complacerse, mientras que un discípulo cree en Jesús como su Señor y vive para agradar a Dios. Otro versículo bíblico, me encanta este versículo bíblico, en donde Pablo también le habla a Timoteo y le dice, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice. Ninguno que milita, ninguno que es discípulo, ¿sí? Ninguno que es discípulo se enreda en los negocios de la vida porque tiene como propósito agradar a aquel que lo tomó como discípulo. Wow. Ahora, creo que hay que hacer un examen ahí, ¿no? Sí, este es el momento del silencio total. Es fuerte la palabra de verdad que te confronta, pero tristemente vemos como muchos son enredados, ¿no? Se dejan enredar por las cosas del mundo, dejando a un lado, ¿no es cierto?, aquellos por los cuales estamos militando, ¿no?, por los cuales estamos creyendo. Ahí vemos, ¿no?, cómo el creer va mucho más. Tal cual. Ser un discípulo de Cristo implica la decisión no solo de creer, sino de agradar a Dios. De vivir una vida de acuerdo a lo que yo estoy creyendo. Decía Walter hoy, busca cada día parecerse más a su maestro. Entonces, cuando uno mira a Jesús, Jesús decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo existo y vivo para agradar a mi Padre. De hecho, Él dice, ¿no? Lo que yo oigo que mi Padre quiere hacer, eso hago. Entonces, es interesante, ¿no?, que hay una diferencia definitivamente entre un creyente y un discípulo. El discípulo definitivamente busca ser cada día más como aquel que lo llamó, ¿no?, que es Cristo, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas 1, versículo 10 va a decir, porque busco ahora yo agradar a los hombres o a Dios. ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo estuviera tratando de agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Dios. No sería discípulo. Hay un punto, Viviana, que o soy discípulo o soy creyente. Un discípulo busca agradar a Dios, sin importar qué. No está buscando los beneficios de Dios. No ve a Dios como aquel que está para resolverle todos sus problemas, darle todo lo que necesita, cambiar todo lo que está mal en su vida. Un discípulo verdaderamente vive para agradar a Dios. Él entiende que Él existe para agradar a Dios. Y por supuesto, claro, tenemos un Dios increíble que nos bendice, que nos prospera. Pero el discípulo ha entendido que eso no es lo central, ¿no es cierto? Esas son las añadiduras, ¿no? Sabrina dice que un discípulo pertenece completamente a Dios. El creyente no es exclusiva pertenencia de Cristo, tal cual.
es así. Silvia nos dice, ¿cuánta verdad, pastores? Hay de todo en la viña de Dios, dice Silvia. Me hiciste acordar a mi suegra, ese era un dicho de ella, siempre lo decía. Pero dice que cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, tomamos conciencia de que somos tal cual. Es cuando nos encontramos cara a cara con el Señor, ¿no? Y por eso es tan importante tomarnos ese tiempo para buscar a Dios. Ya vamos a entrar en otros puntitos que vamos a Claro que sí. Seguimos avanzando. El tiempo pasa. Bueno, contarte de paso que estamos tratando de conectar con la iglesia a través de los devocionales, a través de las redes sociales, los servicios en vivo, los mensajes de texto. Creemos que como iglesia nos une un mismo espíritu y un mismo anhelo, ¿no? Esto de conocer más al Señor, de poder adorarlo, de poder exaltarlo, así que estamos unidos en todo esto. Segunda diferencia, Viviana, entre un creyente y un discípulo. Un creyente, el creyente, exalta sus opiniones, sentimientos y pensamientos sobre la palabra de Dios. Mientras que un discípulo exalta la palabra de Dios por encima de sus opiniones, sentimientos y pensamientos. Muy parecido, pero muy diferente, ¿no? La frase es muy parecida, pero muy diferente. Yo recuerdo al principio de mi travesía espiritual, me encantaba opinar de la palabra de Dios. Yo creo que muchos se van a identificar, ¿eh? Me emocionaba hablar de la palabra de Dios. Siempre tenía mi opinión y mi pensamiento de lo que Dios decía. Me encantaba. Una vez Dios me habló en Santiago. ¿Recuerdan cuando en Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes? Hay muchos creyentes que les encanta hablar la palabra de Dios. Opinar. Es triste, pero hay mucha gente que habla la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no es lo importante en sus vidas. No sé si se entiende. Aún la conocen de memoria, dicen, yo me conozco todos los versículos de memoria, te lo pueden citar, ¿no? Viviana, un creyente exalta sus opiniones de la palabra de Dios, sus pensamientos de la palabra de Dios y sus sentimientos de la palabra de Dios. Ellos se emocionan cuando ven promesas de Dios. El creyente, ¿usted vio creyentes emocionarse? Por ejemplo, ¿viste la palabra profética? ¿Cuántos creyentes hay? Todo es palabra profética, pero palabra profética que te dice que te va a ir bien, que todo está bien, que Él te va a prosperar. Se emocionan. Les exaltan, ¿no? El creyente exalta sus opiniones, sus sentimientos, sus pensamientos con respecto a la palabra de Dios. Ahora, ¿quieren que les diga algo? Yo me di cuenta que yo muchas veces fui un creyente y no un discípulo. Porque yo me di cuenta que muchas veces me encantaba dar mi opinión de la palabra de Dios. Me encantaba dar mi pensamiento y me emocionaba con lo que leía en la palabra de Dios. Me emocionaban las promesas, las revelaciones. Pero ¿qué tan dispuesto estaba a poner la palabra de Dios por encima de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis opiniones? Cuando la palabra ya me confrontaba, mucho no me gustaba. Y uno conoce un montón de gente que cuando la palabra de Dios los confronta, ya es como que, bueno, un poco ya no le gusta tanto, ¿no? ¿Cómo ves esto, Viviana? Si me lleva a tener que cambiar o a dejar algo es muy difícil, ¿no es cierto? Tal cual. Saben que mucha gente, muchos creyentes, se ofenden por la palabra de Dios. Cuando son confrontados por la palabra de Dios, se ofenden. Y uno ahí se da cuenta que son creyentes, no discípulos. El creyente le encanta opinar de la palabra de Dios, le encanta decir lo que piensa con respecto a la palabra, se emociona con las promesas de Dios. Pero el discípulo, miren lo que hace, exalta la palabra de Dios por encima de sus opiniones, sentimientos y pensamientos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el discípulo toma en serio todo el consejo de Dios, todo lo que Dios dice, no una parte, no lo que le gusta, porque
aquellos que amamos la palabra de Dios, hay un montón de cosas que nos gustan, pero también en la palabra de Dios hay un montón de cosas que nos confrontan. Exacto, exacto. ¿No? Y si yo solo fuera un creyente, me sentiría escandalizado o me enojaría cuando me confrontan con la palabra. Pero porque soy un discípulo, estoy dispuesto a que la palabra me confronte. Estoy dispuesto a que la palabra me hable crudamente, que me desafíe, que me exhorte, ¿no, Viviana? Sí, sí, podemos ver como ejemplo cuando nos dice que tenemos que perdonar, ¿no es cierto? Por ejemplo, perdonados por él, wow, ¿no? wow. Y la verdad que yo amo la palabra, pero mi sentir no me lleva a querer perdonar semejante cosa, lo que me hicieron. ¿Cómo voy a perdonar? Ahora, ¿no? El discípulo pone la palabra, exalta la palabra de Dios, pero por encima de los sentimientos, por encima de lo que yo siento, ¿no? Y puedo no sentir de perdonar, pero si la palabra de Dios me está diciendo que debo perdonar, tengo que hacerlo, ¿no? O fíjate que los discípulos siguen a Dios si están de acuerdo con la palabra o no. Claro. Si la entienden o no. Exacto, exacto. Si es fácil obedecer o no. Un verdadero discípulo sigue a Dios, está o no de acuerdo con la palabra de Dios. Exacto. ¿Puedo ser sincero? Hay un montón de cosas que no me gustan de la palabra de Dios, que me encantaría que no fueran así. Porque la verdad me confronta. La verdad me pide cosas que para mí son un sacrificio. Entonces, ahí como que no estoy muy de acuerdo con lo que me está pidiendo Dios. Exacto. Pero soy un discípulo de Cristo y la palabra de Dios está por encima de mi opinión. Exacto. Está por encima de si yo... Tal cual. De tus emociones. Tal cual. Entonces, por eso es tan importante esto que estamos hablando, ¿no? ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. No es lo mismo ser un creyente que habla de la palabra de Dios, que se emociona con la palabra de Dios, que le encantan las promesas de Dios, las profecías que le dan, que le encanta opinar y dar su pensamiento. Eso es un creyente. Ahora, un discípulo exalta la palabra. Pone la palabra por encima de todo. De hecho, vos fíjate, ¿no? La palabra de Dios nos dice, ¿no? En 1 Samuel 15:22, Samuel le dice, ¿no? A Saúl: ¿se complace Jehová de todo lo que vos estás haciendo? Ciertamente obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención que la grosura de los carneros. O fíjate, ¿qué le está diciendo ahí? La obediencia. ¿Qué decía Saúl? Saúl le decía: no, lo que pasa es que el pueblo no quería quedar mal con el pueblo, no quería quedar... agradar al hombre más que agradar a Dios. A la hora de la verdad pesó más su sentir que lo que Dios le estaba diciendo. Y muchas veces nos encontramos que en vez de obedecer la palabra y poner la palabra por encima de todo, nos encontramos poniendo lo que sentimos. No, pero ¿cuánta gente escuchamos que te dice, Viviana? ¿Cuánta gente escuchamos? No, pero yo no siento de perdonar, no siento de diezmar, no siento de congregar, no siento de leer la Biblia, no siento de ir a un grupo, no siento. Pero la palabra de Dios no puede estar sujeta a lo que yo siento. Lo que yo siento debe estar sujeto a la palabra de Dios. Entonces, un creyente le encanta exaltar sus opiniones, su sentir. Un discípulo exalta la palabra de Dios por encima de todo lo demás. Entonces, esto es muy poderoso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos vemos en todo esto, no? Fíjate que la Biblia dice en el libro de Filipenses 2:8, cuando habla de Jesús, nuestro máximo exponente, dice: porque vuestra obediencia, dice, debe ser como la de Jesús, ¿no? Que siendo en forma de hombre, dice que obedeció hasta la muerte. Y hay otra palabra que me encantó, que está en Romanos 16. Dice Romanos 16:19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo cuando vemos discípulos de Cristo cuya obediencia a la palabra de Dios es notoria. Qué lindo cuando... Bueno, acá tenemos pastores como por ejemplo Freddy. Como Freddy, por ejemplo, ¿no? Que
nos manda saludos. Y decime si no, pastor, si no es maravilloso cuando vemos discípulos obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Wow. Exacto. Permiso, voy a apagar que ya. Sí. No, es impresionante la diferencia, ¿no es cierto?, de la obediencia. Me he encontrado muchas veces orando al Señor y diciéndole, bueno, esto lo voy a hacer solamente para obedecerte, no es lo que siento, no me parece, pero lo voy a hacer porque quiero obedecerte, ¿no? Y después ha sido de bendición para mi vida, ¿no? Viviana, saludamos a Tomás, saludamos a Sandra, saludamos a Morena Velasco, bueno, mucha gente que está participando de este devocional. Estamos hablando de las diferencias que hay entre un discípulo y un creyente. Y estuvimos hablando que la misión de la iglesia y por ende nuestra misión como pastores, y de hecho también nuestra responsabilidad, porque en primer lugar, antes que pastores, somos discípulos. La misión es hacer discípulos. Jesús no nos mandó a ser seguidores ni creyentes, sino discípulos. Y estamos hablando que hay una diferencia entre los discípulos y los seguidores. Y estamos hablando de que el discípulo exalta la palabra de Dios por encima de sus opiniones, por encima de sus sentimientos y por encima de sus pensamientos. Mientras que el creyente exalta sus opiniones, sus sentimientos y sus pensamientos sobre la palabra de Dios. Le encanta hablar la palabra, le encanta hablar las promesas, le encanta dar su opinión de lo que la Biblia, según él, dice, pero no le encanta cumplirla. No la obedece. Cuando vos mirás su vida, está muy lejos de lo que la Biblia dice. Pero el discípulo, en vez de exaltar su opinión o su pensamiento acerca de la palabra, exalta la palabra. La pone arriba. Dice, yo voy a obedecer esta palabra, aun si me conviene o no. Aun si me gusta o no. Aun no si siento o no. Exacto. Aún no lo entiendo, ¿no? Porque entonces, no entendemos. Es interesante, ¿no? Esto, comprender esto, ¿no? Que hay una diferencia. Ya estamos casi ahí con el tiempo. Vamos a seguir estos devocionales. Simplemente queremos decirte con todo nuestro corazón, somos la iglesia del Señor. Y el Señor vino a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, dice su palabra. El Señor vino a buscar discípulos consagrados, ¿no? No viene a buscar seguidores, no, viene a buscar discípulos. Personas que están entregadas, comprometidas, que están trabajando día a día por parecerse más a Jesús. Así es. Y yo creo que es el desafío que tenemos por delante. Ser discípulos de Cristo. Personas que demos menos opinión de lo que creemos y que obedezcamos más. Que en vez de decir tanto lo que pensamos acerca de la palabra, la vivamos. Porque a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y hablamos tanto de la palabra de Dios. Pero cuando la gente ve nuestra vida, no reflejamos al maestro. No reflejamos al maestro. Cuando la gente ve nuestra vida, nos ve muchas veces como Sansón, ¿no? Exacto. Creyentes, gente con el Espíritu Santo, pero que vive a su manera, donde Dios está para mi servicio, está para mi beneficio, está para mi bendición. Pero creo que el desafío es ser discípulos de Cristo, ¿no? Así es. Personas que van un poco más, que se apropian del Señor y lo hacen el Señor de sus vidas, ¿no? Comprendiendo de que ser discípulo no quiere decir que somos perfectos y que no nos equivocamos. Pero sí hay una decisión continua de hacer la voluntad de Dios. Una decisión continua de querer agradarle, ¿no es cierto? Esto es ser discípulo. El Señor Jesús decía, ustedes son mis discípulos y hacen lo que yo les mando, ¿no? ¿Y qué vara pone el Señor ahí, no es cierto, Viviana? ¿Qué vara? Porque Él dice, ustedes son mis discípulos, pero si hacen lo que yo les mando. ¿Cómo sé que soy un discípulo de Cristo? Porque me encuentro obedeciendo la palabra, a pesar de lo que pueda sentir, porque no se trata de que me guste,
que me venga bien, que tenga que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso. La verdad, muchas de las cosas que hacemos, Viviana, tienen que ver porque Dios las pide, por obediencia, porque amamos al Señor, pero por ahí no porque nos gusta o porque quisiéramos. Entonces, un discípulo es alguien que ha sometido su vida a Cristo, que la ha rendido, que como Pablo puede decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo quiero eso, ¿no?, para mi vida. Y queremos eso para tu vida también. Así que te agradecemos por estar ahí del otro lado. Ya se nos fue la hora. Vamos a ir haciendo estos devocionales acerca del discipulado. Estate atento porque vamos a ir hablando punto por punto de las características de un verdadero discípulo. Vamos a ir hablando de las características que son visibles cuando vemos a un discípulo de Cristo. Exacto. Y vamos a ir viendo también las diferencias, ¿no?, entre ser un creyente y un discípulo de Cristo. Así es. Bueno, su palabra decía, ¿no?, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Wow. Y la pregunta es para nosotros, ¿no? Para hacértela a vos mismo. ¿Qué fruto estás dando, no? ¿Qué frutos se están viendo de vos? Queremos ser discípulos, Viviana. Amén. Queremos decir como Pablo, ¿no? Lo que vistes, oíste, aprendiste de mí, esto hacer, como yo lo he hecho de Cristo, ¿no? Pablo decía, lo que yo vivo, ¿no? Sed imitadores de mí. como yo de Cristo, decía, ¿no? O sea, claramente Pablo estaba comprometido con Jesús, con las enseñanzas de Jesús, con la vida de Jesús. Y él podía decir, sed imitadores de mí. Wow. Como yo de Cristo, ¿no? La pregunta es esa. ¿Qué tanto estamos imitando a Cristo? ¿Qué tanto estamos imitando su obediencia, su consagración, su servicio, su amor, su entrega, su devoción al Padre, su vida de oración, su amor por la palabra, su amor por los perdidos? ¿Qué tan iguales a Cristo estamos siendo, no? Creo que tenemos un desafío poderoso por delante y vamos a ir caminando este proceso del discipulado. Vamos a ir hablando acerca de las diferencias entre ser creyente y discípulo y vamos a ir viendo las cualidades, las características de un verdadero discípulo. Exacto. Creo que Dios nos está hablando, ¿no? Recordando que es un proceso continuo, decías, y permanente, ¿no? Hasta que venga Cristo o hasta que nos vayamos con Él. ¿Cuál es la medida? Ser como Ser Cristo. como Cristo. Así que tenemos mucho para trabajar. Qué bueno estaría orar, ¿no? Tal cual, dice Matías, no es tener seguidores como en las redes sociales, dice, sino aprender a vivir las enseñanzas del Maestro, dice. Así es. Bueno, Gabriela Alejandra Castillo también está viéndonos. Bien, Mucha gente, Tomás, mucha gente que nos está viendo. Y les agradecemos. Estén ahí pendientes porque vamos a ir desandando un poco todo este tema del discipulado. Y yo creo que se vienen cambios a nuestras vidas, Viviana. Creo que recordar que es un discípulo nos va a ayudar a ver un poco mejor si estamos o no haciendo ese proceso, ese camino. así es. Y si estamos avanzando en nuestra fe, ¿no? Yo quiero cada día ser más como Cristo. Así Oramos, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por cada una de las personas que están ahí del otro lado escuchando, viendo y siendo parte de este devocional. Gracias porque vos nos ministrás, nos hablás, nos corregís, nos enseñás. Oro en el nombre de Jesús. Que tu palabra nos confronte y que produzca cambio. No nos des descanso, Señor. No permitas que nos quedemos como estamos. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos. Ayúdanos, Señor, a mirarnos en el espejo de tu palabra y a ver aquellas cosas que tenemos que cambiar. A decidir, Señor, que vos seas el dueño real y verdadero de nuestras vidas. Señor, no queremos ser creyentes nada más. Personas que creen y nada más. Queremos ser discípulos. Verdaderos seguidores comprometidos de tu palabra y de tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por cada hermano y hermana, oramos por cada vida del otro lado y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos ahí al pendiente. Dale.
Bendiciones.